Eh, bueno, todos nos preocupamos mucho en conocer la respuesta del cuerpo ante las diferentes patologías que vemos día a día. Entonces, asimismo, sabemos que es muy importante conocer la respuesta del mismo cuerpo ante los procedimientos y lesiones que nosotros mismos le vamos a causar eh, como tal en el ámbito quirúrgico. Es por esto que Daniela y yo, de la mano del doctor Wilson, venimos a hablarles hoy de la fisiopatología de la inflamación, un enfoque quirúrgico de la fisiopatología. Entonces, para comenzar, bueno, aquí les presentamos nuestros contenidos en general, de lo que vamos a profundizar un poco más. Vamos a hablarles de la inflamación aguda, un poco más a profundidad, los mecanismos de reparación del tejido, el daño tisular por infiltrado inflamatorio, la respuesta inmunoinflamatoria específica al trauma quirúrgico, perdón, y los efectos de la inflamación postquirúrgica en el sistema nervioso central. Bien. Entonces, para comenzar, vamos a dar una definición de lo que es la inflamación en general. Es una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular que hace que las células y moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones donde son necesarias a fin de eliminar los agentes causantes de esta lesión. Generalmente nosotros pensamos que es una reacción perjudicial, pero en realidad es un proceso protector. Es algo que necesitamos para sobrevivir. Sirve para liberarnos más bien de la causa inicial de la lesión y de las consecuencias que esto pueda llegar a tener. Pues en general sus mediadores van a ser los leucocitos, fagocitos, anticuerpos, proteínas de complemento, que son elementos que circulan normalmente en la sangre. Tenemos que entender que sin inflamación las infecciones no se van a controlar, las heridas no van a cicatrizar y los tejidos lesionados quedarían permanentemente ulcerados. Entonces, vamos a comenzar con los pasos de la reacción inflamatoria. En primer lugar, el agente responsable localizado en los tejidos extravasculares va a ser reconocido por las células y moléculas del anfitrión. Desde eso, los leucocitos y las proteínas plasmáticas serán reclutados, pasando de la circulación al lugar en el que se halla el agente causal. Estos leucocitos y proteínas serán activados y actuarán juntos para destruir y eliminar la sustancia lesiva. Y luego de esto, la reacción inflamatoria debe ser controlada y concluida para que el tejido finalmente pueda ser reparado. Entonces, en cuanto a esto, vamos a tratar lo que son los componentes fundamentales de la respuesta inflamatoria. En primer lugar, vamos a hablar de los componentes como tal de la respuesta inflamatoria, que son principalmente vasos sanguíneos y leucocitos. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos? Que se van a dilatar para ralentizar el flujo, aumentando la permeabilidad para que las proteínas puedan pasar del espacio vascular hacia el sitio que está siendo afectado. Tenemos que saber que el endotelio que reviste estos vasos puede variar de modo de que los leucocitos circulantes se puedan detener y migrar hacia los tejidos, y que una vez allí se activen y adquieran capacidades de ingerir y destruir microbios y células muertas, así como los cuerpos extraños. Pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el daño más que en las infecciones. Asimismo, pues sí, la inflamación también tiene propiedades nocivas, ya que esta va a ir asociada con daño a los tejidos locales, que puede asociarse a signos y síntomas. Característico que eh, estas lesiones sean de resolución espontánea. Sin embargo, pues hay enfermedades en donde la reacción inflamatoria puede que no se oriente de la mejor manera y se genere de pronto contra sustancias que generalmente no deberían ser perjudiciales, como es el caso de la hipersensibilidad, las alergias, en donde pues esta inflamatoria pues no es bien controlada. Eh, Puntualmente en estos casos la respuesta inflamatoria va a ser causa de enfermedad, eh, como en cuáles otras patologías, por ejemplo, artritis reumatoide, arteriosclerosis, fibrosis pulmonar, y hay enfermedades donde también pues la inflamación se implica de forma secundaria, sobre todo en la diabetes mellitus tipo 2, enfermedad de Alzheimer y cáncer, por nombrar algunas. La inflamación puede ser local o sistémica y pues eh, sí, pues, algunas reacciones inflamatorias locales pueden provocar manifestaciones, por ejemplo, una faringitis viral o bacteriana, pero las situaciones en las que, digamos, estos patógenos pasan a circulación y tienen una diseminación hacia, hacia el torrente sanguíneo y causan una reacción sistémica, pues es un poco menos frecuente, hablando puntualmente de la septicemia. Y bueno, en cuanto a los mediadores de la inflamación, tenemos que saber que pues, las inflamatorias están dadas por factores solubles que pueden ser producidos por las mismas células o pueden ser derivados de proteínas plasmáticas.
por último, que la inflamación, eh, podemos dividirla en inflamación aguda y crónica. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en la aguda, que es la que vamos a ver como tal una respuesta postquirúrgica, se suele desarrollar en minutos o días y se va a caracterizar fundamentalmente por presencia de edema y migración principalmente de neutrófilos a los tejidos, diferenciándose de la crónica que se caracteriza por una mayor destrucción de los tejidos y por un infiltrado de linfocitos y macrófagos predominante, y en donde vamos a ver una mayor proliferación de vasos sanguíneos. Entonces, bien, entrando como tal ya lo que es la inflamación aguda, vamos a tener en cuenta que es una respuesta rápida del huésped que sirve para llevar los leucocitos y las proteínas plasmáticas, así como los anticuerpos, a los sitios de infección. Y tiene tres principales componentes. Primero, alteraciones del calibre vascular, o sea, aumento del flujo vascular. Segundo, cambios estructurales microvasculares que nos van a permitir la migración de proteínas plasmáticas y leucocitos. Tercero, migración del leucocito y su acumulación en el foco del daño y activación de este mismo para eliminar el agente. Entonces, bien, la inflamación aguda puede ser estimulada o desencadenada básicamente por estos cuatro factores, en los cuales no vamos a andar mucho. En primer lugar, están las infecciones, que son las que en general tienen más relevancia clínica. Pueden ser por infeccioso, bacterias, virus, hongos, parásitos, toxinas microbianas. En segundo lugar, tenemos uno más importante para nuestra temática del día de hoy, que es la necrosis tisular, que puede ser de cualquier etiología, sea isquémica, traumática, por lesión físico-química, en la cual, en grandes rasgos, que ya vamos a profundizar un poco más, el tejido necrótico va a liberar moléculas como ATP, ácido úrico, HMGB1, que van a estimular la inflamación. Y tenemos que tener en cuenta que la hipoxia también es un desencadenante fundamental de la inflamación, porque las células hipóxicas van a liberar el factor inducido por hipoxia 1 alfa o HIF1 alfa, que va a activar transcripción de varios genes, incluyendo el factor de crecimiento endotelio vascular o VEGF, que nos va a incrementar la permeabilidad vascular. En tercer lugar, tenemos los cuerpos extraños, que principalmente pues, pueden llegar a causar lesiones traumáticas o llevar microbios al tejido donde antes no lo había. Y por último, reacciones inmunes, que en general pues, reacciones de hipersensibilidad. Entonces vamos a comenzar con el inicio de la reacción inflamatoria, que se da por la reacción de los vasos sanguíneos. Tenemos una imagen de cómo se ven los vasos sanguíneos normalmente, cómo son normalmente, y la reacción inflamatoria empieza por acá. Lo que va a pasar, va a haber cambios en el calibre del vaso y por lo tanto en el flujo que atraviesa este mismo. ¿Cómo? Va a ocurrir vasodilatación por medio de principalmente histamina y óxido nítrico, que primero va a involucrar las arteriolas para que se abran nuevos lechos capilares en el área. Esto resulta en un aumento del flujo vascular, lo que es lo que vamos a ver macroscópicamente como el eritema. Luego de esto va a ocurrir un aumento en la permeabilidad de la microvasculatura. Estas dos acciones en conjunto van a resultar en un flujo sanguíneo más lento y una concentración de los glóbulos rojos en los vasos más pequeños, haciendo que la sangre tenga un aumento de la viscosidad en este lugar, que es lo que conocemos nosotros como éxtasis sanguíneo. En este éxtasis sanguíneo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, un aumento de la permeabilidad, principalmente en las vénulas postcapilares. ¿Cómo? Las células endoteliales van a contraerse y van a aumentar los espacios interendoteliales. Esto va a estar mediado principalmente por histamina y bradykinin, también por leucotrienos, y va a provocar que haya un transporte de lípidos y proteínas a través de la célula endotelial. Se llama transistosis. Eh, También pues, puede haber una respuesta que provoca una lesión endotelial que puede producir necrosis celular y desprendimiento del endotelio, también causado por la lesión de los neutrófilos a este mismo, lo que igualmente nos va a llevar a que haya un aumento de la permeabilidad en el vaso y en la mayoría de los casos que ocurre una extravasación luego de que ocurra la lesión. En segundo lugar, vamos a tener perdón, la respuesta a los ganglios linfáticos. El sistema linfático nos va a drenar los líquidos extravasculares. Entonces, ¿qué significa esto? Que el flujo linfático va a estar aumentado para drenar el edema que estamos acumulando. Como los vasos sanguíneos van a proliferar en la inflamación, en estas ocasiones, en la respuesta a los ganglios linfáticos pueden experimentar una inflamación secundaria que denominamos linfagitis, en caso de que sea por el vaso linfático, y en caso de que llegue a afectar también al ganglio, se va a denominar linfadenitis.
Bien, luego de esto va a ocurrir el reclutamiento de los leucocitos, principalmente los fagocitos como neutrófilos y macrófagos. Entonces, esos van a producir factores de crecimiento que van a participar en la reparación, pero su presencia también va a generar daño tisular y puede prolongar la inflamación, ya que cuando van a destruir el agente causal también pueden dañar el tejido circundante. Entonces, estos leucocitos van a migrar y esta migración va a ocurrir en diferentes partes. Primero en la luz, donde va a ocurrir una marginación, rodamiento y adhesión al endotelio, únicamente cuando el endotelio está activado. En segundo lugar, una migración a través del endotelio y de la pared vascular. Y en tercer lugar, una migración en los tejidos a través del. La migración se va a dar gracias a que los eritrocitos se confinan en una columna axial en el vaso, una columna central, lo que hace que los leucocitos se desplacen hacia la pared del vaso. Este desplazamiento hacia la pared del vaso y la ralentización del flujo sanguíneo va a favorecer la cantidad de leucocitos que puedan tomar esta posición periférica y puedan adherirse más fácilmente al endotelio. Pues después de adherirse al endotelio, van a realizar un rodamiento que va a ser mediado por selectinas. Aquí se ve mejor, sí. Va a ser mediado por selectinas. Y entre las células endoteliales se van a unir con firmeza las células endoteliales y van a migrar a través del endotelio mediado por células PKM1, para luego penetrar en la membrana basal secretando colagenasas. Después de esto llegarán al tejido gracias a la quimiotaxis, que puede darse tanto por estímulos externos como pueden ser productos bacterianos, o preestímulos internos que pueden ser las quimiosinas, factores de complemento, metabolitos del ácido araquidónico, que en general se van a unir a receptores ligados a proteínas G que van a activar cascadas de segundos mensajeros que en última instancia lo que van a provocar es que haya movimiento de los leucocitos por medio de filopodios. Y lo que podemos evidenciar en el sitio de la afección es que esta presencia de leucocitos pues, puede variar dependiendo de la duración de la inflamación. En la fase más temprana de la inflamación, o sea, en las primeras 6 y 24 horas, vamos a ver un infiltrado predominantemente de neutrófilos. Y en las 24 a 48 horas después, vamos a ver un infiltrado principalmente de macro. Bien, pues como ya les había mencionado, también se puede causar una lesión tisular por medio de los leucocitos. Entonces, eh, como parte de esta defensa normal del cuerpo contra las infecciones o contra el daño, también puede causarse daño puntualmente a los tejidos presentes. Puede que esta respuesta inflamatoria se dirija de manera inadecuada contra los tejidos del anfitrión, puede que el anfitrión pues, experimente una reacción excesiva contra sustancias que habitualmente pues, no serían nocivas para él, pero en cualquiera de estos casos, el mecanismo es el mismo, el mecanismo de lesión es el mismo, ya que una vez que los leucocitos se activan, estos no van a diferenciar entre el tejido del anfitrión y los agentes agresores, causando como tal el daño en el tejido circundante. Bien. Intentando hablar un poco general de los mediadores de la inflamación, ya vamos a profundizar más adelante de los que son más específicos para la respuesta inflamatoria postquirúrgica. Tenemos que tener en cuenta que los más importantes de estos son las aminas vasoactivas, los productos lipídicos, o sea, prostaglandinas, leucotrienos, quinas y productos de derivación de complemento que son secretados por células o son producidos por proteínas plasmáticas. Acá tenemos los más importantes como son la histamina, serotonina, prostaglandinas, glucocenos, factor activante de plaquetas, de los que son derivados de proteínas plasmáticas, las proteínas de complemento, y en general podemos ver que cada uno tiene una función específica, pero también tienen todos una función casi que en común, que es su propiedad vasoactiva. Acá podemos ver los metabolitos del ácido araquidónico, donde pues, son de importancia lo que son las prostaglandinas y los leucotrienos, y podemos ver en dónde van a actuar los fármacos que generalmente utilizamos para disminuir esta respuesta inflamatoria, por ejemplo, los esteroides que van a inhibir las fosfolipasas y pues los inhibidores de la ciclooxigenasa a la ciclooxigenasa. Bien, entonces cuando hablamos de esta inflamación aguda podemos ver unos patrones morfológicos que se nos van a presentar. No vamos a ahondar en esta parte, pero digamos que en general lo más característico que veamos son dilatación de vasos pequeños y acumulación de leucocitos y líquidos en el espacio extravascular. Y aquí podemos ver cuatro patrones morfológicos, pues, eh, que son en primer lugar la inflamación serosa, que se caracteriza por una exudación de líquido con bajo contenido de células, acumulación de líquido en y acumulación de líquido en las cavidades, que generalmente
podemos evidenciar, se pueden denominar derrames. Podemos ver inflamación fibrinosa, inflamación supurativa o en los casos pues, más graves que haya una úlcera. Y bien, entonces acá entramos a una parte bien importante que es cómo se reparan los tejidos. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es la regeneración de células y tejidos y para esto tenemos que tener en cuenta que esa regeneración va a depender del tipo de tejido, o las células que estén en estos tejidos y se van a clasificar en tres, que son, en primer lugar, los tejidos lábiles. Entonces, ¿qué significa que son tejido lábil? Que es un tejido que está en constante recambio. O sea, las células de estos tejidos se van a destruir y reponer continuamente por maduración de células madre adultas. ¿Cuáles son los ejemplos de estos tejidos? Las hematopoyéticas de la médula ósea y particularmente, y pues el que más conocemos, los epitelios y las mucosas. En segundo lugar, tenemos los tejidos estables, que las células de estos tejidos van a encontrarse en fase C0 del tejido celular, por lo cual van a presentar una mínima actividad proliferativa, en estado normal. Pero estas pueden llegar a dividirse en caso de lesión o pérdida de masa tisular. ¿Qué órganos vamos a encontrar que están en esta clasificación de tejidos estables? La mayoría de los órganos del parénquima de los órganos sólidos. O sea, riñón, páncreas, hígado, y sobre todo vamos a hacer énfasis en el hígado porque tiene unos patrones de regeneración bien interesantes, de los cuales vamos a profundizar un poquito más adelante. Y por último tenemos los tejidos permanentes, en donde las células de estos tejidos están diferenciadas terminalmente. Eso significa que no van a ser proliferativas en la vida postnatal. ¿Qué células vamos a encontrar acá? Básicamente las neuronas y los cardiomiocitos más clásicos. Y lo que va a suceder es que cuando se encuentre una lesión, esta lesión va a ser irreversible y va a originar una cicatriz totalmente afuncional. Bueno, entonces tenemos que saber que esta proliferación de células va a ser regida por señales que son aportadas por factores de crecimiento y procedentes de la matriz extracelular. Los factores de crecimiento generalmente van a ser producidos por células que son cercanas al lugar de la lesión, realmente los macrófagos. Y estos factores se van a unir a proteínas de la matriz extracelular que van a ser liberadas en concentraciones elevadas y van a actuar vías de señalización que en última instancia nos van a inducir una producción de proteínas que participan en la conducción de las células a lo largo del ciclo celular y que también nos ponen puntos de control en el mismo ciclo celular. ¿Por qué? Porque no queremos, o bueno, no debe haber una proliferación celular no controlada. Además de esto, la proliferación de las células residuales se puede ver complementada por la formación de células maduras a partir de células madre. Por nombrar algunas de las más importantes son las células madre adultas que darán paso a células maduras que pueden repoblar el tejido lesionado. Entonces, en cuanto a eso y los mecanismos de regeneración, vamos a comenzar con la proliferación. Entonces, esta proliferación va a depender del tipo de tejido, que son de los que ya les nombré. Eh, por ejemplo, en tejidos labiles, que las células serán rápidamente reemplazadas gracias a la proliferación de células residuales que tienen y la diferenciación de células madre adultas, siempre y cuando la membrana basal esté intacta. Cuando la membrana basal no está intacta, vamos a tener otro tipo de reparación del tejido, que es el que les voy a hablar. Entonces, en los órganos parenquimatosos del hígado, la regeneración se va a tratar de un proceso autolimitado. O sea, vamos a tener un proceso compensatorio, pero no va a ser ilimitado, va a tener siempre un punto. Por ejemplo, en la extirpación quirúrgica de un riñón, lo que vamos a ver en el riñón contralateral como respuesta compensatoria va a ser una hipertrofia e hiperplasia de estas células renales. Eh, Estos mecanismos se van a ver mediados pues, principalmente por factores de crecimiento intrínseco, la interacción de las células con la matriz celular, y tenemos que tener en cuenta que solo se va a producir restablecimiento de la estructura tisular cuando el tejido residual esté intacto, como sucede en una resección quirúrgica parcial. Si todo el tejido está dañado por inflexión, inflamación, la regeneración va a ser incompleta y se va a acompañar de cicatrización, de nuevo que va a ser a funcionar. Y entonces aquí entramos a lo que es la regeneración hepática. Pues esto nos parece muy importante porque es algo que vemos muy comúnmente y el mecanismo de regeneración del hígado es algo muy interesante de estudiar. Entonces, en general, tiene
Su regeneración tiene lugar más o más que todo por dos mecanismos: la proliferación de hepatocitos remanentes y la repoblación a partir de células progenitoras. Y el papel predominante de uno u otro mecanismo va a depender pues, de la naturaleza de la lesión y sobre todo de la capacidad de proliferación que tengan estos hepatocitos. En el primer lugar, en la proliferación, la resección, tenemos que saber que la resección de hasta un 90% del hígado se puede corregir mediante proliferación de los hepatocitos residuales. Y esta va a ser estimulada por acciones combinadas entre citoquinas y factores de crecimiento polipeptídicos que se va a desarrollar en tres etapas. La primera, va a haber una desensibilización previa de los hepatocitos, una producción de citoquinas, predominantemente interleuquina 6 por las células de Kupffer que van a actuar sobre los hepatocitos para que las células parenquimatosas puedan recibir señales de los factores de crecimiento y responder a ellos. Después de esto, vamos a tener la fase como tal de los factores de crecimiento, perdón, como el factor de crecimiento del hepatocito, el factor de crecimiento transformante alfa, que van a ser producidos por varias células y van a actuar sobre los hepatocitos sensibilizados con el fin de estimular el metabolismo celular y la entrada de las células al ciclo celular. Como los hepatocitos se llaman en estado latente, pues va a pasar cierto tiempo mientras estos entren al ciclo, progresando de las fases 0 a la fase G1 y en última instancia hasta la fase G1 de replicación de DNA, eh, para poder seguir con este procedimiento de replicación. Y por último tenemos la fase de terminación, donde los hepatocitos van a volver al estado de reposo, donde se cree que las citoquinas pues, más predominantes en este estado son las de la familia del factor de crecimiento eh, transformante beta. En segundo lugar, tenemos la regeneración hepática a partir de células progenitoras. Se da principalmente cuando la capacidad proliferativa de los hepatocitos está deteriorada, puede ser, por ejemplo, una inflamación hepática crónica, y lo que va a suceder es que las células progenitoras del hígado van a contribuir a la repoblación. ¿Dónde vamos a encontrar estas células progenitoras del hígado? En nichos especializados en el hígado llamados ductos de Hering, que están en los canalículos biliares, en la unión entre los canalículos biliares y los conductos biliares mayores. Entonces aquí por último tenemos la reparación por depósito de tejido conectivo. Aquí es donde les decía que esto es lo que sucede, el tipo de reparación que sucede cuando la lesión atraviesa la membrana basal. Entonces, se da principalmente cuando no podemos hacer regeneración de las células y es necesario que formemos una cicatriz o que combinemos la generación de algunas células residuales con la formación de cicatriz. En general, se da cuando la lesión es grave o crónica y pues causa daño a las células parenquimatosas que son las que tienen la capacidad de hacer esa regeneración. Este se divide también en tres etapas. Primero, se va a generar una angiogénesis. Se va a dar una angiogénesis. Se van a formar vasos que van a aportar nutrientes y oxígenos que son necesarios para el proceso de reparación. Y estos vasos van a mantenerse permeables debido a que se va a secretar el factor de crecimiento que regula la angiogenia o VEGF, eh, para que pues la permeabilidad vascular aumente y pues se pueda hacer el proceso pues de la mejor manera. Y esto hace que se forme un edema que va a persistir hasta después de que la respuesta inflamatoria haya remitido y que los vasos. Después de esto va a formarse un tejido de granulación, porque va a haber una migración y proliferación de fibroblastos y de depósito de tejido conectivo, principalmente en primera instancia el laxo, junto con los vasos y los leucocitos entremezclados. Eso es lo que forma el tejido de granulación. Va a invadir progresivamente el sitio de la lesión y ese tejido de granulación pues, puede ser más o menos, dependiendo del tamaño del defecto que se haya creado en el tejido y de la intensidad de la inflamación. Y por último tenemos la remodelación del tejido conjuntivo, en donde pues, se va a evidenciar la maduración y reorganización del tejido conjuntivo, que va a generar, en este caso, ahí sí, una cicatriz fibrosa estable. ¿Qué va a pasar acá? Además de esto, los macrófagos van a eliminar los agentes causales y el tejido muerto, aportando factores de crecimiento, eh, para estimular el crecimiento de distintas células, secretando también citoquinas que estimulan la proliferación de los fibroblastos y la síntesis de depósito de tejido conjuntivo. Principalmente se va a dar esto por actividad 2. Esta reparación va a comenzar más o menos luego de 24 horas de la lesión
y luego de unos 3 a 5 días el tejido de granulación nos va a comenzar a dar el esbozo de lo que es la cicatriz. Listo. Entonces, ya con esto dicho, tenemos que tocar un tema y son los factores que influyen en la reparación. Entonces, son variables que modifican la cicatrización, que pueden ser extrínsecas o intrínsecas o pueden ser sistémicas. En primer lugar está la infección. ¿Por qué? Porque la infección prolonga la inflamación y puede incrementar el alcance de la lesión tisular a nivel local. En segundo lugar está la diabetes, porque va a afectar la reparación del tejido por muchas razones, pero principalmente es porque la diabetes causa anomalías de la reparación de las heridas. En tercer lugar tenemos el estado nutricional, porque una carencia de proteínas, particularmente de vitamina C, nos puede inhibir la síntesis de colágeno y retrasarnos el proceso de cicatrización. Los glucocorticoides, si bien tienen efectos antiinflamatorios, su administración puede debilitar la cicatriz por inhibición del factor de crecimiento transformante beta y disminución de la fibrosis. Tenemos los factores mecánicos como aumento de la presión a nivel local o torsión que pueden hacer que la herida separe sus bordes, la mala perfusión que puede hacer por aterosclerosis, también por diabetes, obstrucción del drenaje venoso, presencia de cuerpos extraños, tipo de alcance de la lesión y localización de la lesión y el carácter del tejido lesionado. Listo. Entonces, hablando del daño del tejido por la inflamación, entonces, el trauma mecánico, que es el que nosotros Sí, vamos, perdón, Nicolás, ahí para hacer un resumen, digamos, antes de continuar, importante todos estos conceptos que ha mencionado Nicolás, partiendo de lo que se conoce como inflamación aguda. Recordar que hay varios estímulos y aquí nos estamos refiriendo específicamente al estímulo que se realiza ante un proceso quirúrgico, que digamos es una intervención que la gran mayoría de las veces es planificada o controlada, pero obviamente es un estímulo traumático que va a desencadenar un proceso inflamatorio a nivel tisular y que por lo tanto incluye todos esos mecanismos que había mencionado Nicolás y los mediadores que están implicados en ese proceso. Cuando hablamos ya de un estímulo traumático a nivel de un tejido y cuando hablamos de un escenario quirúrgico es importante lo que también Nicolás mencionaba de la reparación del tejido. Un proceso inflamatorio agudo tiene un tiempo estimado, ¿ya?, ante un estímulo, pero hay un tiempo en el cual esas señales proinflamatorias van a cesar en el tiempo o van a desaparecer y es en ese momento que inician todos los mecanismos de reparación del tejido. Y hace un par de diapositivas él mencionaba lo de los factores que pueden alterar ese proceso de reparación, que generalmente son asociados al paciente, como patologías asociadas, patologías metabólicas, patologías inflamatorias, medicamentos que esté tomando, eh, exposición a ciertos agentes medioambientales como el cigarrillo, metales pesados, etcétera, etcétera, que van a influir en ese proceso de reparación y cicatrización de ese tejido, generalmente prolongando ese tiempo. Es decir, esos factores que mencionaba Nicolás pueden alterar ese proceso, alterar la fase de activación fibroblástica y, por lo tanto, digamos, influir de forma negativa en esa fase como tal de reparación. Y aquí ya ahorita pues Nicolás va a hablar acerca de el proceso de daño tisular, que también es importante considerarlo. Muy bien, Nicolás, continuamos. gracias, doctor. Bien, entonces, bueno, entonces como estamos hablando de un trauma mecánico que estamos causando en la herida quirúrgica, en general, pues la inflamación va a verse en respuesta a este tipo de daño. Entonces, em, este daño puede producir principalmente una contusión, eh, que, que es, que es esto, que puede haber un daño sin que haya rotura del tejido o que puede generarse daño también con rotura del tejido. Y esto lo podemos clasificar en tres diferentes grados. En primer grado, pues que haya una pérdida temporal de la función. Segundo grado, pues que es un estado intermedio donde se puede ocurrir una pérdida pues, con una equimosis. Y en tercer grado, donde ya hay un daño irreversible y donde esta lesión causa necrosis de las células y el tejido puede sufrir isquemia, o sea que aquí el tejido ya va a perder la función. Y entonces, en cuanto a esto,
pues podemos ver que la inflamación de tejido, ya como resumiendo a grandes rasgos, podemos tomarla, resumirla en tres fases. Primero está la fase nerviosa, donde va a haber pues una respuesta sensitiva, que puede ser por dolor y analgesia, una respuesta motora que puede ser por contracción o relajación del sitio donde está la herida. Y es fundamental saber que en esta fase pues, se va a presentar un evento de isquemia y revascularización que va a causar un edema, que es lo que va a favorecer la difusión de nutrientes al tejido, como a manera de resumen. Segundo, la fase inmunitaria, que es donde los tejidos han sufrido isquemia, ya van a ser infiltrados por las células inflamatorias, y la fase endocrina que ya se va a caracterizar puntualmente por la angiogénesis. Y todo esto lo podemos resumir macroscópicamente en algo que ya nosotros mismos podemos evidenciar, que digamos que lo podemos clasificar con colores y es algo que nosotros podemos ver. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que la primera fase de esta se va a caracterizar por los colores fríos, o sea, asociar hacia una presencia de un color blanco, principalmente asociada con una injuria mecánica, y que debido a esto va a haber una disminución de la tensión de oxígeno transcutáneo y va a haber una disminución de la hemoglobina y un incremento del CO2 en ese sitio específicamente. Luego de esto va a comenzar la fase de colores cálidos, que es durante la fase inmunitaria. Los colores tienen a ser más cálidos y amarillentos porque en el tejido va a comenzar a haber presencia de bilirrubina, que se produce por reducción de la biliverdina, y es donde vamos a ver en primer lugar el infiltrado de plaquetas y leucocitos. Y por último, los colores calientes, que es cuando ya comienza a haber angiogénesis y se comienza a ver tendencias a los colores calientes, porque va a haber, vamos a encontrar presencia de oximoglobina en los capilares de. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la respuesta inmune e inflamatoria, más específicamente a la cirugía. Entonces, bueno, pues la cirugía es un daño tisular de las barreras físicas del organismo, lo cual hace pues que éste quede expuesto al ambiente y a microorganismos comensales. Entonces, pues esto que va a producir inflamación local, que va a ser aumentada si el paciente, por ejemplo, pues tiene canulación intravenosa, anestesia general, intubación o catéteres urinarios. Esta respuesta inflamatoria local también depende de tres cosas principalmente. Primero es del tipo de cirugía. No es lo mismo si la cirugía es abierta, pues la cual va a producir mayor trauma, a que si es cerrada, que es una mínima invasión. Del sitio de cirugía, pues bien sea abdominal, ortopédica, un trasplante o trauma. Y de los factores del paciente, como por ejemplo la edad, su salud, medicaciones, entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, la respuesta inmune va a iniciar con los PRRs, que son los receptores de reconocimiento de patrón. Estos van a censar el daño tisular o infecciones. Entre estos podemos encontrar unos que están unidos a la membrana, como los TLRs, que en general van a producir citoquinas proinflamatorias, como interleuquina 1, interleuquina 6 o factor de necrosis tumoral alfa. Pueden ser pues de diferentes tipos, como TLR4, que están en los lipopolisacáridos de gram negativos, TLR2, TLR5, dependiendo. También están los receptores tipo lectina C o los CLRs, los cuales van a detectar muerte celular diferente a la apoptosis, y pues estos van a ayudar a reclutar a neutrófilos. Los receptores citoplasmáticos, como los NOT-like receptors, que van a reconocer cambios de potasio intracelular o ATP extracelular que se liberan por alteraciones de la membrana plasmática. Entre estos encontramos también a los NLRP3, que son los que forman el inflamosoma, activan a la caspasa 1 y van a producir la liberación de interleuquina 1 beta e interleuquina 18 del espacio extracelular, y pues va a generar un estado más proinflamatorio. Y los RLRs. Siguiente, por favor. Bueno, entonces estos PRRs van a reconocer bien sea PAMPs o DAMPs. Los PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos, como lo pueden ver en la imagen. Pues los patógenos van a producir lo que son, o van a liberar lo que son pues los lipopolisacáridos, peptidoglicanos o RNA, bien sea pues de su pared celular o de su núcleo.
Estos van a ser reconocidos por los PRRs que se pueden encontrar en células presentadoras de antígeno, en macrófagos o en polimorfonucleares. Y pues posteriormente van a ser presentados, Daniela, ¿sí? ahí puedes señalar con el cursor. Creo que ahí puede tener como un Sí, señalador para sí. mostrarnos a qué parte. Nico, por favor, ¿me puedes hacer el favor? Es que él está presentando. Ahí, en la primera imagen No, donde esa sí se ve. Ok, arriba, sí, ahí se ve acá. la cosita azul. Arriba, pues están los PAMPs, los cuales pues ahí se ve cómo están siendo reconocidos por los PRRs de la célula presentadora de antígenos, y esta se los presenta a los linfocitos T. En la imagen de abajo podemos ver DAMPs. Estos son específicamente pues patrones moleculares asociados al daño o a alarminas, las cuales pues son moléculas que son liberadas cuando hay destrucción tisular, bien sea traumática o cuando hay muerte celular. Entonces, pues como vemos ahí, pues está una célula previamente sana. Cuando entra en estrés o en daño, como lo mencioné antes, libera los DAMPs, y pues estos son reconocidos igualmente por los PRRs que están en las células presentadoras de antígenos y pues que posteriormente van a ser presentados a los linfocitos T. Entonces, entre los DAMPs tenemos, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, DNA mitocondrial, ATP, entre otros. Específicamente en la cirugía, pues van a haber proteoglicanos solubles o fragmentos de hialuronato que son, como son liberados por alteración de la matriz extracelular. Y también está la HMGB1, que es una proteína nuclear que es liberada cuando hay traumatismo o necrosis. Y ya, entonces, estos DAMPs, pues aparte de producir una respuesta proinflamatoria, tienen la posibilidad de producir una respuesta antiinflamatoria. Esta respuesta antiinflamatoria se da cuando, por ejemplo, ellos se liberan adenosinas o ATP extracelular que son reconocidos por receptores purinérgicos. Al ser estos DAMPs reconocidos por receptores purinérgicos, van a inhibir la activación de neutrófilos y de linfocitos T y van a favorecer la activación de macrófagos. Entonces, pues esto que va a producir que se aumente la secreción de citoquinas como el factor de crecimiento transformante beta que está involucrado en la reparación tisular. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, como ya sabemos, los monocitos son quienes coordinan la interacción entre la respuesta innata y adaptativa, produciendo pues citoquinas, entre otros. Entonces ahí podemos ver en la imagen que están los PAMPs o los DAMPs. Ellos pues se van a unir al monocito. Esto va a permitir o va a generar que el monocito pues vaya al sitio de lesión o al tejido y pues que allí se transforme en un macrófago. Pues bueno, se van a activar por medio de los TLRs, ¿sí? Que habíamos dicho que son pues los receptores de reconocimiento de patrones. Y pues junto con la fagocitosis van a permitir la presentación de antígenos a los linfocitos T. Entonces, ¿esto en qué va a terminar? En que se produzcan mediadores inflamatorios, que hayan cambios en la microcirculación y en la cascada de coagulación, que haya una activación plaquetaria y que haya un aumento de moléculas de adhesión en leucocitos y células endoteliales, lo cual va a terminar pues ya en la reparación. Entonces tenemos tres tipos de monocitos, entre los cuales están los monocitos clásicos, los cuales son los más abundantes y producen gran cantidad de citoquinas inflamatorias en respuesta a, pues, a que llegue un PAMP o un DAMP a los PRRs. Están los monocitos intermedios, los cuales expresan el HLA-DR, que además pues es como una molécula que, o un gen que permite o que le da más susceptibilidad a los pacientes a sufrir complicaciones en la cirugía. Y estos también, los intermedios, van a presentar antígenos a células T y producen citoquinas. Y están los monocitos no clásicos, que son los menos abundantes, y ellos van a patrullar las paredes de los vasos sanguíneos y pues tienen más como una respuesta antiviral. Siguiente, por favor. Bueno, entonces están las citoquinas, las cuales son moléculas de bajo peso molecular y son las principales en la respuesta inflamatoria. Entonces, primero pues vamos a hablar de la interleuquina 6, la cual es producida por monocitos, macrófagos y linfocitos T. Esta es la citoquina inflamatoria dominante en el periodo posoperatorio y va a aumentar su concentración en relación con el grado de lesión. Además, tiene una característica muy importante y es que puede cruzar la barrera hematoencefálica y es mediadora en el aumento de la temperatura corporal. Entonces, pues, aquí vemos que esta se expresa en hepatocitos, monocitos, linfocitos B.
Pues ya que se expresa en hepatocitos, también produce la liberación de proteínas de fase aguda, como por ejemplo la procalcitonina y la PCR. Además, produce el aumento de factores estimulantes de granulocitos y agranulocitos macrófagos, lo cual hace que hayan más progenitores neutrófilos en la médula ósea y por lo tanto, pues en este periodo va a evidenciarse una granulocitosis periférica. Por otro lado, pues esta tiene una acción antiinflamatoria debido a que produce un feedback negativo en el factor de necrosis tumoral alfa y en la interleuquina 1, que son citoquinas pues proinflamatorias, y pues al disminuirlas se cumple su papel antiinflamatorio. Bueno, pues además de todo, también estimula la expresión de moléculas de adhesión y la producción de otras citoquinas proinflamatorias. Siguiente, por favor. Está la interleuquina 1, la cual es una familia de 11 proteínas secretada por macrófagos, monocitos, fibroblastos, linfocitos B, células natural killer, células epiteliales y células dendríticas. Entre estas está la interleuquina 1 beta, la cual solamente se libera en inflamación. ¿Esto qué quiere decir? Que no se encuentra en células sanas. Entonces, esta interleuquina va a producir fiebre y moléculas coestimuladoras de las células presentadoras de antígeno. Por lo tanto, digamos que finalmente va a activar la respuesta inmune adaptativa. Además, pues va a favorecer como la secreción de más citoquinas proinflamatorias y la fagocitosis por medio de los macrófagos, también produciéndose histamina por medio de los basófilos. Entonces, tenemos un trauma quirúrgico. Este trauma quirúrgico pues va a producir daño celular. Por el daño celular se va a liberar interleuquina 1 y ácido úrico. ¿Esto qué va a generar? Pues una respuesta inflamatoria. En la respuesta inflamatoria se va a producir factor inducible por hipoxia. Este factor específicamente va como a perpetuar el ciclo debido a que este produce más interleuquina 1 y pues la interleuquina 1 produce más respuesta inflamatoria. Además de esto, pues se van a producir quimioquinas y moléculas de adhesión en los leucocitos y en el endotelio vascular. Tenemos al factor de necrosis tumoral alfa, el cual se secreta por macrófagos y monocitos y tiene una respuesta o más bien potencia la respuesta inflamatoria, bactericida y tumoricida. Este tiene una importante acción activando la cascada de coagulación, la migración celular, fagocitosis y también incrementa la expresión de moléculas de adhesión, prostaglandinas, factor activador de plaquetas, glucocorticoides, eicosanoides y es muy importante porque se evidencia un aumento de este a las 4 horas de la cirugía junto con la interleuquina 8. Siguiente, eso. Bueno, entonces como todos sabemos, en condiciones fisiológicas, el endotelio vascular se mantiene un ambiente anticoagulante, pero en presencia de daño se vuelve procoagulante. ¿Esto por qué? Porque el trombo sanguíneo va a disminuir la hemorragia y va a permitir que se recluten células del sistema inmune para evitar entrada de patógenos externos o de agentes externos. Sin embargo, pues toda esta respuesta inflamatoria debe tener una regulación. Entre estas pues están las citoquinas antiinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 10. Entonces la interleuquina 10 es secretada por monocitos, linfocitos T reguladores y TH2. Específicamente pues bloquea la formación de factor nuclear kappa beta, el cual va a inhibir, o sea, como que este bloqueo va a inhibir la activación celular y la activación de proteínas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, y se ve como más aumentada en el 10º día quirúrgico, pues cuando ya está como todo el proceso o cuando ya se ve más evidenciado el proceso de reparación tisular. Siguiente. Bueno, entonces, lo primero que ocurre en la inflamación es que hay una vasoconstricción, pero esta vasoconstricción está inmediatamente seguida por una vasodilatación. Esta vasodilatación esa vasodilatación está orquestada, por así decirlo, por la histamina que es liberada por los monocitos por los macrófagos del tejido conjuntivo, y esta histamina se va a unir a un receptor H1 de células endoteliales. Entonces, ¿qué va a producir específicamente ese receptor H1? Es que aumente la permeabilidad de los hiatos venulares y además, pues va a haber una liberación de óxido nítrico, que también es vasodilatador. Entonces, esto va a producir un aumento del flujo sanguíneo y una disminución de su velocidad local.
y se va a ver evidenciado como calor y eritema en la zona del daño o de la intervención quirúrgica en este caso. Pues al aumentar la permeabilidad vascular, va a salir líquido y proteínas al espacio extravascular, lo cual va a evidenciarse clínicamente como edema. Entonces la histamina, bradiquinina, leucotrienos, como lo había mencionado mi compañero, la sustancia P, interleuquina 1, entre otros, también van a hacer que haya una vasoconstricción celular. Pero entonces, o sea, la vasoconstricción es celular y cuando digamos que las células están muy unidas, ¿sí? Entonces al constreñirse las células va a generar un aumento en el espacio entre las uniones celulares. Y de esta manera, pues esto va a permitir que los leucocitos lleguen al lugar de la lesión. Entonces, finalmente, esa vasodilatación local va a promover el éstasis sanguíneo y eso va a permitir que esté el rodamiento de los leucocitos en el endotelio, pues para que puedan migrar al tejido afectado. Para esto se necesita que haya una activación endotelial, que se da por histamina, trombina, factor activador plaquetario. Entonces, ¿qué pasa? Primero, pues va a haber como que estas sustancias que les nombré van a hacer un estímulo, van a estimular la redistribución de selectina P, que se encuentra intracelular en los cuerpos de Weibel-Palade a la superficie, ¿sí? Entonces, por un lado, la selectina P sale a la superficie. Por otro lado, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que es liberado por los macrófagos, van a inducir la expresión de selectina E. Entonces tenemos que selectina P y selectina E, que son expresadas en la superficie endotelial. Por otro lado, tenemos al leucocito. El leucocito va a expresar lo que es el Cialis-Lewis 10, que se va a fijar a esas selectinas que les conté que se expresan en la membrana del endotelio. Y entonces esto qué va a hacer, pues que haya una fijación, pero es una fijación débil. ¿Y esa fijación débil para qué? Para permitir el rodamiento de los leucocitos. Entonces primero tenemos una fijación débil, ¿cierto? Luego los macrófagos también van a inducir más moléculas de adhesión en las células endoteliales. Entonces acá vienen lo que son las BCAM y las ICAM en el endotelio. Y en los leucocitos, pues estos se van a activar y van a modificar integrinas que permiten una unión más fuerte. Entonces, primero teníamos una unión débil, ahora la unión es fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Pues estas células van a dejar de rodar y se van a adherir firmemente al endotelio. Entonces, en esta parte es donde se va a ver el proceso de transmigración y diapedesis, que es cuando ya los leucocitos salen del vaso sanguíneo y van a migrar al sitio de lesión. Entonces, ellos pues ya hicieron su proceso de transmigración y diapedesis y salen del vaso y van a migrar mediante ¿qué? Mediante lo que es la quimiotaxis. Entonces, la quimiotaxis, ¿cómo se va a dar? Por sustancias que están secretadas por ese tejido que está como lesionado. Y pues esto va a regular y va a incrementar la reacción inflamatoria. Siguiente, por favor. Listo, entonces ahora vamos a hablar de los moduladores. Moduladores de la respuesta inflamatoria. Entonces, primero pues están las células dendríticas, que como ya lo hemos mencionado, son células presentadoras de antígenos a los linfocitos T. Estas se encuentran principalmente en tejidos que están en contacto con el exterior, pues para defendernos de microorganismos. Entonces, las células dendríticas van a aumentar en el sitio de la intervención hacia el segundo y tercer día postquirúrgico. Están también las plaquetas, pues que son fragmentos provenientes de megacariocitos y ellas son fundamentales en las primeras etapas de la inflamación aguda. Siguen los neutrófilos, los cuales son los primeros, pues son muy importantes porque son los primeros en llegar al sitio de la lesión. Y ellos tienen un sistema microbicida que se da por especies reactivas de oxígeno, por liberación de enzimas proteolíticas y pues porque ellos cumplen una función muy importante, que es que crean redes de DNA o lo que se llama también trampas extracelulares de neutrófilos o pues por sus siglas NET. Y entonces de esta manera inmovilizan a los microorganismos para eliminarlos. También están los macrófagos, los cuales pues son los principales actores de la inmunidad innata y ellos son activados en presencia de interferón gamma. Y pues van a liberar, o sea, los macrófagos van a liberar lo que son las especies reactivas de oxígeno que aumentan la inflamación. Entonces van a fagocitar los microorganismos celulares, los microorganismos y las células apoptóticas
pues también por el reconocimiento de los o sea, por medio de sus TLRs que reconozcan a los diferentes PAMPs y DAMPs que les mencioné al principio. Entonces, de esta manera, pues cuando ya fagociten y todo esto, van a presentarlos a los linfocitos y así se activa la respuesta inmune adaptativa. Aquí cabe mencionar que hay unos macrófagos que son los M2 que están involucrados en la resolución de inflamación y remodelación de la matriz extracelular. Por lo tanto, son muy importantes para la recuperación del tejido dañado. Entonces, ¿qué pasa? Posteriormente, pues las células de la respuesta inmune innata, que ya habíamos dicho que principalmente son los macrófagos, activan a los linfocitos, ¿sí? Que los linfocitos son de la respuesta inmune adaptativa. Pero se van a activar los linfocitos específicos, pues, para el antígeno. Entonces, cuando el estímulo es un traumatismo quirúrgico, se diferencian principalmente en TH2. Y esta subpoblación va a secretar lo que es interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. Específicamente la interleuquina 4 va a permitir que haya una relativa inmunosupresión de la respuesta adaptativa. Y esto que va a hacer que se disminuya el interferón gamma y por lo tanto se inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias y la activación de macrófagos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un aumento del riesgo de infección postquirúrgica. Por otro lado, está la interleuquina 2, pero entonces la interleuquina 2 va a ser liberada por medio de las células que están circundantes al sitio de la cirugía. Y esta, su función principal es que activa a los, regula a los linfocitos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ella va a estar disminuida y si ella está disminuida, va a haber mayor número de linfocitos. Y se va a ver mayor número de linfocitos con expresión de CD69 en los días 3 y 4 posoperatorios. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí viene algo muy importante que es la reparación tisular, que ya la mencionó mi compañero, ¿sí? Esta reparación inicia en etapas tempranas del todo el proceso con la activación de la cascada de coagulación. Y luego, pues su fin es limitar la respuesta inflamatoria. Pues porque no, si no se limita, posteriormente va a pasar algo que ya les voy a comentar. Pero entonces, por ahora, pues está la activación de la cascada de coagulación, ¿cierto? Cuando los casos ya son muy severos de esta activación, esto va a hacer que se favorezca la formación de trombos. Y esto, digamos que no es tan bueno debido a que puede ocurrir la oclusión de vasos sanguíneos en distintos órganos. Entonces, ¿qué se va a producir? Un cuadro conocido como coagulación intravascular diseminada. Lo que, o sea, digamos que tanta coagulación que hay, hay mucha. Entonces eso va a hacer que se agoten todos los factores de coagulación y por lo tanto se va a desarrollar algo que se llama coagulopatía por consumo y va a predisponer a que haya hemorragias espontáneas. Sin embargo, pues, bueno, eso es por un lado si hay como una superactivación de la cascada de coagulación. Pero si, digamos, no hay quien module la respuesta inflamatoria, también, pues, esta respuesta inflamatoria puede extenderse e iniciar cambios vasculares y metabólicos en todo el organismo, lo cual se va a conocer como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica está definido por 4 puntos, pero entonces para que se dé un CIRS, solamente se necesitan cumplir 2 de los 4. Entonces, entre estos están, primero, pues una fiebre mayor a 36 grados centígrados o una hipotermia menor a 36 grados. Taquicardia mayor a 90 latidos por minuto, taquipnea mayor a 24 respiraciones por minuto o que haya una presión de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio o que el paciente necesite ventilación mecánica. Y pues por último está la leucocitosis mayor a 12.000 o una leucopenia menor a 4.000 o que haya más del 10% de células inmaduras. Esta respuesta, este CIRS puede aumentar muchísimo la morbimortalidad si es causado por una infección. Bueno, pues entre otras razones por las cuales un paciente puede desarrollar un CIRS o entre otras causas estarían también que el paciente tenga neoplasias. Eso es por un lado, el CIRS, que también es una respuesta excesiva. Entonces, cuando digamos que es la tormenta de citoquinas proinflamatoria, inicialmente, pues debe ser seguida por una respuesta antiinflamatoria. Y aquí es donde vamos a encontrar el CARS. El CARS es un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Y pues su principal finalidad es regular toda esa respuesta proinflamatoria. Entonces, bueno, este CARS va a estar
caracterizado por citoquinas o por la liberación de citoquinas como interleuquina 10 y factores de crecimiento transformante beta, los cuales van a favorecer la reparación tisular. Aquí también es muy importante el sistema endocrino, ya que se activa el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y va a inducir la liberación de cortisol. Y pues el cortisol es un potente antiinflamatorio. Sin embargo, también hay algo malo aquí, y es que si hay una activación exacerbada, entonces, por ejemplo, bueno, no sé, un CARS exacerbado se puede dar cuando el estímulo inflamatorio es muy intenso, o sea, cuando el paciente tiene una infección muy severa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este CARS se exacerba, los linfocitos van a entrar en una fase de falta de respuesta. Entonces, así hayan muchas señales de activación, no se van a activar. Y esto es conocido como anergia, que es un estado de inmunoparálisis, lo cual va a dificultar pues la activación de células de defensa normales y por lo tanto pues se van a ver también alterados los mecanismos de reparación tisular. Esto pues puede ser más frecuente cuando el estímulo infeccioso es muy intenso, como les dije, y por ejemplo también cuando este estímulo infeccioso está presente de manera sistémica dentro de la circulación sanguínea. ¿Alguien pues tiene alguna idea de cuándo hay una infección tan severa que afecta todo pues de manera sistémica dentro de la circulación sanguínea? Bueno, pues en pacientes con choque séptico, por ejemplo. Siguiente, por favor. Eso sí, muy bien. A la que lo dijo. Ponen aquí en el chat, shock séptico. Exactamente, sí. Bueno, entonces, para continuar, pues las infecciones posoperatorias, pues bueno, hay diferentes estudios que dicen que, o bueno, se ha evidenciado más bien que hay mayor concentración de citoquinas proinflamatorias, como pues las que les mencioné, como la interleuquina 6, interferón gamma, entre otras, en la laparotomía, que es una cirugía abierta. Con respecto a la laparoscopia, ¿por qué? Porque también, pues además de que la laparotomía es una cirugía abierta, la laparoscopia induce un neumoperitoneo con CO2. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que se inhiba la activación de macrófagos peritoneales, la migración de células polimorfonucleares, la quimiotaxis y pues va a hacer que haya una respuesta inflamatoria aguda menos intensa que lo que habría en la laparotomía. Aunque sean aunque se han mejorado las técnicas y cuidados posoperatorios, pues tanto como que o sea, no, mentiras, como se han mejorado las técnicas y los cuidados posoperatorios, pues se ha permitido o se ha visto que, que ha habido una reducción del 84 al 31% en cirugías mayores y del 89 al 41% en procedimientos hepatopancreatico-biliares y en aneurismas aórticos abdominales. Ahora sí, sin embargo, aunque pues se ha mejorado todo esto, sigue habiendo un aumento de 13 veces la mortalidad en los pacientes con reparación de aneurisma aórtico abdominal abierto. Además, pues, como lo dije anteriormente, al principio, digamos que la incidencia de infecciones y todo esto, pues varía también según el lugar y cómo se haga la cirugía. Entonces, la incidencia de CIRS también, pues varía según el tipo de cirugía. Entonces, si es una cirugía abdominal, por ejemplo, su incidencia es de 16 a 89%, en pacientes con fractura de cadera ha sido de un 2,3%, y en pacientes con cirugía vascular abdominal abierta ha sido de un 3,7%. También la sepsis puede estar en presencia de CIRS o con CIRS negativo. Entonces, por ejemplo, en la cirugía mayor abdominal, cuando hay pacientes con sepsis más CIRS, se ve muy común que es causado por microorganismos como, por ejemplo, Escherichia coli, Enterococcus fecalis, Pseudomonas y Enterobacter. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que haya un deterioro clínico y que se produzca una sepsis severa que pues está determinada por una disfunción orgánica y termina en un shock séptico, que también pues se ve porque persiste la hipotensión y porque pues se necesitan líquidos de resucitación. A diferencia pues de una sepsis con CIRS negativo, ya que aunque se produce falla orgánica, los pacientes más viejos fueron los que menor mortalidad tuvieron, pues con respecto al que es CIRS positivo. Siguiente, por favor. Entonces, hay pocos estudios sobre los predictores de inflamación sistémica. Sin embargo, se sabe que la inflamación posoperatoria
puede estar influenciada por factores del individuo, como lo nombré al principio, o por factores quirúrgicos, como la habilidad de la técnica, el anestésico, si hay pérdida de sangre o el tiempo de la operación. Además, hay unos indicadores clínicos de inflamación, entre los cuales pues están por ejemplo, la PCR y los leucocitos, que son predictores de CIRS. Y también está otra que es muy importante, que es la procalcitonina, que es el mejor predictor de fase aguda de la infección. Aumenta también la infección cuando hay aumento de interleuquina 6 posoperatoria, o de interleuquina 1 alfa o de interleuquina 10. Y además, en un estudio de casos y controles, se vio que un aumento del factor de necrosis tumoral alfa junto con interleuquina 1 beta y la expresión de CD3D es como un mejor predictor de sepsis a los 5 días y pues tiene una muy alta sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es de 90% y especificidad es de 85%. También otro predictor es el aumento de monocitos y pues también están el TLR5 que se expresa en monocitos y macrófagos, pues que digamos este TLR se liga a la flagelina que está expresada en gram positivos y gram negativos y pues tiene un importante rol en la sepsis posoperatoria después de una cirugía abdominal. Ya, pues por último tenemos la cirugía de trasplante, la cual está asociada a disparadores inflamatorios específicos. Entonces, pues, ¿qué pasa si se dispara como tan exacerbadamente esta respuesta inflamatoria? Se va a producir lo que es un daño isquemia reperfusión en el órgano donado y esto va a generar muchísimos dumps. Entonces, pues, si se generan muchos dumps, van a ser reconocidos por los PRRs y pues se va a activar una respuesta inmune por antígeno extraño que va a llevar al rechazo de órgano, aún en muchos casos, aún cuando hay en muchos casos cuando hay compatibilidad sanguínea, ¿sí? O sea, como cuando no tendría por qué, pero pues igual por la respuesta inflamatoria puede haber rechazo. Y pues también hay una mayor probabilidad de sepsis cuando hay una inmunosupresión perioperatoria. Siguiente, porfa. Bueno, entonces, por último, vamos a hablar de los efectos inflamatorios postquirúrgicos por el sistema nervioso central. Entonces, bueno, para eso nos vamos a centrar principalmente en que esas complicaciones, bueno, en dos complicaciones que se pueden dar, que son el delirio postoperatorio y la disfunción cognitiva postoperatoria. Entonces, bueno, para poder entender un poco la fisiopatología de esto, tenemos que hablar un poco de la barrera hematoencefálica, que es pues una barrera que va a separar la circulación periférica del encéfalo y sus fluidos extracelulares, que pues es por células endoteliales que van a modular la permeabilidad formando uniones con proteínas transmembrana. ¿Qué proteínas? Claudinas y ocludinas, las cuales lo que van a hacer es limitar el espacio de transporte de productos únicamente seleccionados para pasar en cualquiera de las dos direcciones. Entonces, la inflamación como tal puede provocar una disrupción de esta barrera. ¿Y por qué? Porque las prostaglandinas y las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 pueden aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, vamos a hablar de lo que va a pasar como desde el momento que se ejerce el trauma. Entonces, el trauma celular lo que va a hacer es que va a liberar alarminas, principalmente proteínas de alta movilidad o HMGB1, que se van a liberar pasivamente de las células dañadas por un trauma aséptico, quirúrgico, y que se dirigirá a los monocitos circulantes que son derivados de la médula ósea. Estas alarminas se pueden unir a receptores tipo TOL o también a receptores para el producto final de ligación avanzada. Cualquiera de estas dos vías nos va a llevar a una activación de la vía del factor nuclear kappa beta. Lo que nos va a producir es una regulación positiva de la síntesis y liberación de citoquinas proinflamatorias. Centrándonos en lo que pasa puntualmente en la célula, el factor nuclear kappa beta pues normalmente está unido e inhibido por un inhibidor del factor nuclear kappa beta, que una vez comienza esta señalización por esas proteínas de alta movilidad, este factor inhibidor se va a fosforilar y va a liberar el factor nuclear kappa beta hacia el núcleo, donde este va a regular positivamente los genes de las citoquinas proinflamatorias, que cuáles van a ser las que ya hemos comentado, factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, y estas se van a liberar a la circulación y van a alterar como tal la integridad de la barrera hematoencefálica. Entonces, estos monocitos lo que van a hacer es penetrar al cerebro a través de la barrera hematoencefálica interrumpida. Y estos van a ser atraídos por una proteína quimioatrayente de monocitos de quimiosina 1 o MCP1.
Esos monocitos, pues, expresan al receptor de ese tipo de quimiosinas, que es un receptor que se llama el CCR2, y una vez entran al parénquima cerebral, van a activar a la microglía, posiblemente pues, a través de liberación de citoquinas. Y estas pues, citoquinas lo que van a hacer es que van a liberar, o bueno, lo que se va a producir en este momento es una reacción que va a intentar controlar la inflamación. ¿Cómo? Entonces, estas citoquinas liberadas periféricamente van a ir a actuar sobre el brazo aferente de un arco reflejo vagal. Este va a enviar señales hacia las células del vaso que contienen orina acetiltransferasa y van a liberar acetilcolina. Y esta acetilcolina se va a unir a un receptor acetilcolina nicotínica alfa 7 en los monocitos circulantes, haciendo que el factor nuclear kappa beta se desactive e disminuya un poco lo que es la liberación de inflamatorias. Entonces, bueno, la migración de los leucocitos al cerebro tras la cirugía periférica, así como te las acabé de mostrar, sin embargo, hay que tener en cuenta que en el cerebro no hay como tal estas células del sistema inmune, lo que hay puntualmente es la microglía. Entonces, esta microglía generalmente pues lo que va a hacer es que en el estado de reposo va a desempeñar funciones que están implicadas sobre todo en la vigilancia del parénquima cerebral para mantener la homeostasis. Elabora un amplio espectro de moléculas, de citoquinas, neurotransmisores, proteínas de matriz celular, que pueden afectar la actividad sináptica y la plasticidad funcional. Entonces, tras la liberación de citoquinas proinflamatorias por la respuesta inmune, la microglía se va a activar por una de estas vías. Puede ser porque las citoquinas penetren a la barrera hematoencefálica a través de áreas con fugas, como los órganos psicoventriculares, y en la vía de transporte saturables dependientes de energía del endotelio cerebral, o que sean liberadas periféricamente y estimulen indirectamente la microglía en el parénquima cerebral, como por receptores de citoquinas endoteliales a través de las fibras nerviosas aferentes, como por ejemplo la del nervio vago. Entonces, bueno, estos factores inflamatorios lo que van a hacer es que se nos aumente de pronto el riesgo de que los pacientes presenten esa patología neurológica posquirúrgica. Y hay unos factores de riesgo modificables que nos pueden ayudar a reducir esta respuesta inflamatoria o el riesgo de padecer estas patologías. En primer lugar, tenemos el logro educacional. Entonces, se ha visto una relación muy fuerte entre lo que es el nivel educativo de los pacientes con el riesgo de trastornos neurocognitivos perioperativos que puede pues, llegar a presentar cada uno. Puntualmente, se estima que por cada año de nivel educativo que cursa pues el paciente, que haya cursado el paciente, el riesgo de la complicación postoperatoria disminuyó en un 10%. En segundo lugar, tenemos el ejercicio físico. Pues es bien conocido que el ejercicio físico tiene un efecto antiinflamatorio importante. Entonces, según el estudio que tenemos aquí citado abajo, en este artículo se citan los estudios acá para cada uno de estos factores de riesgo. Se hizo un estudio del impacto del ejercicio en el deterioro cognitivo postoperatorio en un modelo de ratas con síndrome metabólico, en donde lo que se demostró fue que había una reducción en el deterioro cognitivo persistente y exagerado y se asoció con menos inflamación sistémica y neuroinflamatoria que en el modelo en el que no se aplicó pues, el ejercicio físico. Por otro lado, tenemos el sueño. Pasa que en el sueño de ondas lentas, el fortalecimiento sináptico que producimos durante la vigilia, se ve debilitado y gracias a esto se puede restaurar el cerebro para que sea capaz de procesar apropiadamente nuevos estímulos en nuestro próximo periodo de vigilia. Entonces, igualmente, en un ensayo pequeño pudieron evidenciar que la mejoría del sueño redujo la prevalencia de la disfunción cognitiva perioperatoria. Y por último estaba la obesidad y la dieta, que palabras más, palabras menos, en los pacientes que tenían un IMC mayor a 30 tenían un mayor riesgo de padecer esta disfunción cognitiva postoperatoria. Entonces con esto tenemos una terapia preventiva en pacientes de alto riesgo y esta terapia pues se basaba, pues, con los medicamentos que están acá, se basa básicamente en inhibir las citoquinas proinflamatorias, puntualmente, ¿por qué? Porque los pacientes en los que se vio que se presentó más la patología
tendían a tener un nivel de citoquinas, principalmente interleuquina 6, más elevado en suero antes de la operación. Eh, entonces, pues, una de las terapias que se podía aplicar para la interrupción de la respuesta inflamatoria, pues eran estas que tenemos acá, anticuerpos dirigidos contra el factor de necrosis tumoral, contra la interleuquina 1 o contra la interleuquina 6, pero el riesgo que tienen estos es que como suprimen perdón, la respuesta inflamatoria, también iban a afectar la reparación posterior del tejido, que está pues, evidentemente muy relacionada, como ya se los hemos mostrado. Entonces, es sacrificar un poco lo que es la respuesta inflamatoria por también la regeneración posterior del tejido y el área quirúrgica. Y ya para finalizar, les traemos tres pequeñas conclusiones de las tres áreas más grandes que abarcamos. La primera es que la cirugía resulta en un daño tisular de las barreras físicas que exponen al organismo al ambiente y a microorganismos, lo cual nos produce una respuesta inflamatoria determinada por mediadores pro y antiinflamatorios, y la respuesta inmune innata y adaptativa que va a depender de factores individuales quirúrgicos. Además de esto es fundamental el conocimiento de la reparación tisular, ya que esta dependerá la evolución de la herida quirúrgica dependiendo del procedimiento que se haya realizado y en el tejido que se haya realizado. Y en esta última parte, que un estilo de vida saludable, que es de los factores que vimos eh, modificables por el paciente, puede reducir la respuesta inflamatoria nociva, sobre todo en el sistema nervioso central, protegiéndolo frente a patologías neurológicas postoperatorias. Y eso es todo lo que teníamos por contarles el día de hoy. Bueno, Daniela, Nicolás, muchísimas gracias por esta excelente charla. Al doctor Wilson también por sus intervenciones, porque esto nos hace volver a las bases, nos hace recordar muchas cosas importantes para nosotros en nuestro proceso formativo. Entonces, solo queda agradecerles. Quisiera también invitar a nuestros asistentes para la sesión de preguntas, que tengan la libertad para poder abrir los micrófonos y preguntar al doctor, a los ponentes, o si prefieren enviar por el chat, también es válido. Por lo pronto le daré una pregunta, pues para el doctor, si nos puede colaborar, por favor, de Eliana Ortúa. Dice que, dados los factores de riesgo para una respuesta inflamatoria inadecuada, ¿existe alguna consideración terapéutica previa a la intervención para mejorar esa respuesta? Por lo menos para el caso de las condiciones inflamatorias como la obesidad, el tabaquismo o la diabetes mellitus. Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. No sé si antes de responder, de pronto Nicolás o Daniela quisieran hacer algún tipo de respuesta. Pues bueno, en cuanto a lo que habíamos nombrado al final, pues digamos que sí se puede emplear algunas terapias en cuanto a lo que es la reducción de la inflamación. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que al hacer, eh, al interrumpir el curso de la inflamación, también podemos interrumpir lo que es la regeneración del tejido. Entonces, de lo que tengo entendido, doctor, no me corregirá si estoy en lo falso, en lo incorrecto. En general, pues no se tiende a utilizar ese tipo de medidas pues antiinflamatorias, más de lo usual que es la terapia analgésica, que muchas veces también es antiinflamatoria. Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante la que hace Eliana, y es, a fin de cuentas, todo lo que se ha revisado de los factores de riesgo que influyen mm, en prolongar las fases inflamatorias o en retrasar las fases de reparación y de cicatrización ante un estímulo quirúrgico, son las intervenciones que se van a modular en este tipo de pacientes, y por eso es que se hizo esta revisión de la parte de fisiopatología, para que al final ustedes puedan entender cuáles son las intervenciones y cómo se puede modular esa respuesta en el contexto de un paciente, como lo menciona la pregunta Eliana. Entonces ella habla, por ejemplo, en pacientes con patologías inflamatorias, pone ejemplo como obesidad, como tabaquismo, como diabetes mellitus, y en ese escenario estos pacientes, de acuerdo a los factores de riesgo que se mencionaron en la presentación, se consideran pacientes de alto riesgo para hacer algún tipo de complicación durante el mismo procedimiento quirúrgico y relacionado con el proceso inflamatorio. Entonces, como bien lo mencionaba también Daniela, cuando hablaba del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se puede ver incrementado o aumentado en esos pacientes que tengan ya patologías que condicionen una inmunosupresión de base.
Entonces, en esa inmunosupresión, pues van a estar pacientes que tomen medicamentos inmunosupresores, pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, incluso pacientes con enfermedades metabólicas, como es el caso del ejemplo que está ahí en la pregunta, como es la obesidad. Entonces, estas son comorbilidades o patologías asociadas que en el contexto de un paciente, pues pueden aumentar, digamos, la probabilidad de que esa respuesta inflamatoria ante un procedimiento quirúrgico no sea la adecuada. Y que no sea la adecuada implica pues que haya una prolongación de esa misma respuesta inflamatoria, que aparezca una sobreinfección asociada, ejemplo, una infección de la herida quirúrgica. Y tercero, que haya una alteración de esos tiempos y esos mecanismos de reparación y de cicatrización adecuada de los tejidos que se han intervenido de forma. Entonces, ahí para responder la pregunta, ¿cómo podemos intervenir? Pues en primer lugar, siempre hay que evaluar los medicamentos que toma el paciente. Recordemos que hay medicamentos que pueden alterar ese proceso inflamatorio. Voy a poner ahí como dos ejemplos muy importantes, y uno son el consumo prolongado de antiinflamatorios no esteroideos. Recordemos que para la fase de reparación, como lo habían mencionado en la presentación, necesitamos las prostaglandinas para que haya una adecuada fase de cicatrización y de remodelación. En estos pacientes que toman antiinflamatorios de forma continua, pues este proceso va a ser retardado. Y el segundo ejemplo, los pacientes que estén con glucocorticoides también. Se estima que por lo menos aquellos pacientes que los están tomando estos corticoides durante un periodo mayor a 3 meses, se alteran también estos mecanismos reproductivos, puesto que los corticoides van a alterar la función fibroblástica, que recordemos es esencial para la reparación tisular y para la fase de cicatrización, en este caso de heridas que estamos hablando desde el punto de vista traumático o desde el punto de vista. Tener en cuenta esas dos medicaciones para tratar de por lo menos disminuir la dosis o suspenderlas dependiendo de la condición clínica, si permite suspender esa medicación. Y respecto a otro, como por ejemplo la diabetes mellitus, pues obviamente se espera que si los pacientes van a ser llevados a cirugía, pues su patología de base esté controlada. Es decir, que en el ejemplo que es un paciente diabético o por ejemplo un paciente hipertenso, lo ideal es que previo a ese procedimiento quirúrgico esas patologías estén controladas. Que el paciente tenga un buen control glicémico previo al procedimiento, que tenga un buen control de sus cifras tensionales, y estas medidas lo que van a permitir es minimizar esas complicaciones que pueden ser inesperadas en estos pacientes con alto riesgo y llevar a cabo una fase inflamatoria y una fase de remodelación durante ese procedimiento quirúrgico para que llegue a un feliz término o para que sea como tal adecuado. No sé, Eliana, si quedó respondida su pregunta, o no sé si hay otras preguntas más de todos ustedes. Sí, sí, señor, muchas gracias. Perfecto, muy bien. No veo más preguntas en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro, alguna otra duda. Los invitamos a que, si quieren, abran sus micrófonos o nos las dejen por el chat para poder responder todas las inquietudes que queden. Pues, doctor, parece que no hay más preguntas. Parece que la charla fue bastante clara. Entonces, reitero, agradecerles a los tres por esta excelente charla y a todos nuestros asistentes por haber participado en esta sesión. Recordarles que estén atentos a las redes sociales para nuevos encuentros académicos. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por todas sus enseñanzas. Perfecto. Gracias, Andrés, y pues felicitar a Nicolás y Daniela por la presentación. Fue una presentación que digamos, fue muy clara, y espero que todos ustedes hayan cumplido con los objetivos con esta actividad. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor, por la asesoría. Muchas gracias a todos y pues muchas gracias, doctor, por apoyarnos, pues sin usted no hubiéramos podido hacer esto. Claro que sí, con mucho gusto y quedo atento para actividades en las cuales considere que les puede colaborar con mucho gusto. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Feliz noche.